Cordial saludo, mi nombre es Mayra Urbano Portilla. Voy a realizar la presentación de la fase 2, evolución de la guitarra, correspondiente a la ruta A. Para iniciar vamos a hablar del periodo neolítico, 9000 a.C., 5000 a.C., en el que se cree que los hombres de la época utilizaron los arcos para cazar con una cuerda tensada para empezar a emitir sonidos musicales. Posteriormente, en el año 2400 a.C., aparecen importantes instrumentos como el arpa, la lira y el laúd. Las arpas o liras de Ur son considerados los instrumentos de cuerda más antiguos de la historia, elaborados por la civilización sumeria. La música jugaba un papel muy importante para esta civilización, sobre todo para rituales religiosos. Este instrumento podía tener de 3 a 7 cuerdas. El laúd es un instrumento muy representativo de la época, su nombre también era pantur, podía tener 2 a 3 cuerdas y se cree que las que lo tocaban principalmente eran las mujeres. Estaba elaborado de un calabazo o caparazón de tortuga. Continuamos con el año 1000 a.C. en la civilización griega. Los griegos inventaron un instrumento llamado la quítara, que fue construido inicialmente como la lira, pero tenía una caja de resonancia de mayores dimensiones y podía tener 7 cuerdas. En el año 27 a.C. al 476 después de Cristo, en el Imperio Romano, se elabora la cítara, que era un instrumento de cuerda pulsada que tenía totalmente elaborado en madera y sus brazos formaban un único cuerpo con la caja de resonancia, y esto hacía que se ampliara el sonido. En el año 632 al 661 en el mundo árabe se extendió el ud. Los musulmanes también realizaron su propia versión del ud o laúd en el año 661 al 750. El laúd fue el instrumento de cuerda pulsada más extendido de todo el mundo. Tenía forma de pera y podía llegar a tener de 11 a 12 cuerdas. A partir del siglo X al siglo XV en la península ibérica aparecen los primeros trovadores o juglares, quienes comenzaron a utilizar los ejemplares de guitarra morisca y guitarra latina. En esta época también se comenzó a utilizar el plectro para tocar el instrumento. La guitarra morisca concuerda con la hipótesis del origen oriental de la guitarra, extendida por Persia y Arabia hasta llegar a España, durante la estancia árabe en la península ibérica. Finalizando la Edad Media aparece la vihuela y viola de mano. Se utilizaban principalmente para acompañamiento. La vihuela es un instrumento cordófono en forma de 8, muy parecido a la guitarra actual. Tenía 6 a 7 cuerdas. Las cuerdas eran elaboradas de tripa, ya que las cuerdas entorchadas con metal no aparecieron hasta mediados del siglo XVII. En el siglo XVII aparece en España la guitarra española. La versión inicial de ese instrumento tenía 5 cuerdas. En el siglo XVIII, gracias a Jacob Otto, se adiciona una cuerda más a la guitarra española, obteniendo la afinación que se conoce actualmente. La popularidad de este instrumento se extendió por todo el mundo. En el siglo XX se desarrollaron géneros importantes como el jazz, blues y el rock, y con ello variaciones como la guitarra flamenca, la guitarra acústica, eléctrica, entre otras. Es así como hemos llegado al final de este recorrido histórico de la evolución de la guitarra para encontrar los instrumentos que actualmente podemos disfrutar. Muchas gracias.